Buenos días, querida iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas, acompañados de sus familias. Hoy el Señor me dio el privilegio de poder compartir con ustedes una porción de la palabra para este Jueves Santo. Esperamos que el Señor nos hable a todos, pues que sea una palabra que quede sembrada en nuestro corazón. Y pues quisiera iniciar hablando sobre la situación que nos encontramos enfrentando actualmente. Esta situación nos ha hecho cambiar nuestras prioridades, porque antes usted y yo podíamos salir a trabajar, podíamos salir a estudiar, los chicos podían ir al colegio, podíamos ir al cine, a dar una vuelta, podíamos ir a un parque, a un centro comercial, ¿sí? Podíamos ir a la iglesia sin ningún tipo de restricción. Pero pues vemos que ahora eso cambió y ahora no podemos hacerlo de la misma manera. Y hoy quiero hablarles de una historia en donde Jesús le cambió o le transformó las prioridades a una persona, ¿sí? Y para ello quiero que por favor me acompañen al Evangelio de Juan capítulo 4. Vamos a estar leyendo del versículo 7 al versículo 26. Dice que una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Vamos a dejar hasta ahí la lectura hasta el versículo 15. Entonces aquí podemos ver la historia de una mujer de Samaria que fue al pozo a sacar agua, fue a una hora, dice la palabra que era más o menos sobre el mediodía, que era una hora en la que hacía muchísimo calor, entonces a esa hora nadie salía a la calle. Entonces por eso ella salió a esta hora y pensó que no iba a encontrarse con nadie, pero se encontró con Jesús. Y allí él le pide a ella, le pide que por favor le dé de beber. Y ella le dice: pero ¿por qué me pides de beber si tú eres judío y yo soy samaritana? Culturalmente los samaritanos y los judíos, ellos no tenían relaciones entre ellos, no, culturalmente cada uno vivía por aparte. Entonces cuando ella vio a Jesús, ella identificó que era judío, pero Jesús tenía que cumplir un propósito divino con la vida de esta mujer. Ella iba con la idea de suplir una necesidad física. ¿Cuál era? Pues tenía sed, quería ir a sacar agua. Pero Jesús quería ir mucho más allá. Él no quería solamente suplir una necesidad física en esta mujer, quería suplir una necesidad espiritual que ella tenía. Por eso él le dice, si tú supieras quién es el que te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él, ¿sí? Él dice que el agua que él estaba ofreciendo no iba a dejar que ella volviera a tener sed jamás. Pero cuando él le dice eso a ella sigue pensando en esa necesidad física que tenía. Por eso le dice: ¿dónde tienes de esa agua? Dame de beber de esa agua, ¿sí? Entonces esta mujer estaba preocupada por suplir una necesidad física, pero Jesús a ella le cambió esta prioridad.
Había una gran diferencia entre lo que ella buscaba y lo que Jesús le estaba ofreciendo. Y por eso quiero hablarles sobre la transformación que Jesús puede darle a nuestras prioridades. ¿Sí? Por eso les decía que antes nuestra prioridad era ir a trabajar, ir a estudiar, ir a hacer muchísimas cosas. Pero en este tiempo en el que nos encontramos, esas prioridades cambiaron, ¿sí? Muchas veces queremos comprarnos un celular de última tecnología y no lo compramos hoy y a los 2 meses sale uno mejor. Entonces queremos volverlo a cambiar por una versión más actualizada, por una versión mejorada, ¿sí? Si compramos un par de tenis, entonces estos me gustaron, pero al poco tiempo ya no es lo mismo, fui a un almacén, vi unos más bonitos, quiero comprarme otros tenis mucho mejores, más bonitos, de marca, y así. Si compro una casa, entonces listo, ya compré mi casa, ahora quiero comprarme un carro, entonces compro un carro y así. O sea, el ser humano nunca termina de satisfacer esa parte material en su vida, porque siempre va a querer más y más y más y más. Entonces el día de hoy les quiero hablar de los 3 por qué necesitamos que Jesús transforme nuestras prioridades. Y el primer por qué es porque lo físico es como un barril sin fondo, por lo que les acabo de nombrar. Las cosas materiales nunca van a suplir ni a satisfacer la necesidad del hombre. Hay personas que tienen muchísimo dinero, deportistas, actrices, empresarios, gente que tiene mucho dinero, muchas casas, muchos carros, muchísimas cosas, pero eso nunca llena su vida porque nunca se sacian. Si tiene un carro, entonces quiero comprar otro. Quieren siempre saciar su vida con muchas cosas. Muchos terminan en la droga, en el alcohol, porque el dinero nunca va a satisfacer, porque las cosas materiales nunca van a llenar eso que debe llenar Jesús en nuestra vida. Y esto era lo que le pasaba a esta mujer samaritana. En su mente solamente estaba pensando en suplir una necesidad física, pero Jesús le transformó. Más adelante nos vamos a dar cuenta el cómo transformó la prioridad de esta mujer. Amén. Entonces, lo físico, lo material nunca va a suplir. De pronto en este momento que estamos todos encerrados, que estamos en cuarentena, que no podemos salir, que no podemos movernos, la prioridad ahorita de muchas personas es ir a conseguir comida, entonces van, hacen fila en los almacenes, en los supermercados para ir a conseguir alimento, pero eso tampoco debe ser la prioridad en este momento en nuestra vida, porque el Señor se encarga de suplir nuestra necesidad. Él es el que se va a encargar. No nos preocupemos por el futuro, si vamos a tener, qué va a pasar con nuestro trabajo. Tranquilos, o sea, el Señor Jesús debe ser la prioridad y Él se encargará de suplir lo material en nuestra vida. Bueno, vamos a continuar la lectura del versículo 16 al versículo 19. El Señor le dice a ella: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Esta mujer tenía otra necesidad que suplir en su vida, y era la necesidad emocional. Cuando el Señor le dice: ve y llama a tu marido, y ella le dice: no, yo no tengo marido. Y el Señor le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Es decir, que esta mujer había pasado mucho tiempo de su vida tratando de suplir una necesidad emocional en su vida, con tantas relaciones fallidas, y ya iba por la 6ª, ¿sí? Entonces para ella, otra necesidad importante que tenía que suplir en su vida era la necesidad emocional, la necesidad de sentirse amada, ¿sí? De pronto de sentirse protegida, pero en ese intento fracasó muchísimas veces, ¿sí? Y por eso el Señor le dice, el Señor le tuvo que confrontar a ella su pecado,
Pero yo pienso que Jesús no lo hizo para juzgarla ni para condenarla, sino simplemente para hacerla caer en cuenta del error que había venido cometiendo pues durante toda su vida, ¿sí? Tratando de suplir ese vacío con hombres, con hombres. Y por eso el segundo por qué Jesús debe transformar las prioridades en nuestra vida es porque nadie puede amarnos como Dios nos ama. Nadie, ni nuestro esposo, ni nuestros hijos, ni nuestros papás, ni nuestros hermanos, a nosotros nadie nos ama como el Señor nos ama. Y esto era lo que Jesús quería hacerle ver a esta mujer, que ella no iba a encontrar ese amor que estaba buscando con los diferentes hombres con los que había estado ni con el que estaba actualmente. Por eso nosotros no debemos poner como prioridad nuestra vida emocional. Nuestra vida emocional no puede estar por encima de Jesús, porque Él es el único que puede llenar nuestra vida, Él es el único que puede llenar nuestro corazón, ¿sí? De pronto hemos escuchado historias de personas que han tenido muchos noviazgos fallidos, entonces no me funcionó con esta persona, entonces voy e intento con otra, pero con esta tampoco, entonces voy con otra, y se la pasan así, tratando de querer llenar y suplir ese vacío emocional con muchas personas por no hacer las cosas al derecho, que es primero entregar su vida emocional a Jesús, porque Él es el único que puede poner en orden todas las áreas de nuestra vida. O cuando tenemos una crisis matrimonial, cuando tenemos problemas con nuestro cónyuge, nos centramos tanto en la crisis que tenemos, en el conflicto que tenemos, y no vamos a Jesús a pedirle que restaure, que nos ayude, que traiga su paz, que nos enseñe a amar, que nos enseñe a dar ese afecto a nuestro cónyuge, o cuando tenemos problemas o crisis con nuestros hijos, ¿sí? También nos centramos es en la crisis con el hijo, que con mi hijo problema, con el hijo rebelde, con el hijo desobediente, y nos centramos es en el problema, en la crisis, en querer en nuestras propias fuerzas cambiar las cosas, y no es así. El derecho es ir a Jesús, entregarle eso, ¿sí? Que él sea el que llene esa área. Nosotros no podemos anteponer nuestra área emocional por encima de Jesús, ¿sí? Y esto fue lo que Jesús le quiso dar a entender a esta mujer que había estado errando por mucho tiempo, queriendo llenar su vacío, mendigándole amor a todas estas personas con las que ella estuvo, ¿sí? Entonces el Señor nos dará lo mejor en nuestra área emocional. El Señor es el que nos va a dar lo mejor. Amén. No sé si ustedes conocen la historia de una actriz muy famosa que se llamaba Elizabeth Taylor. Esta mujer fue una actriz muy famosa en los Estados Unidos. Fue una mujer que tuvo mucha fama, fue muy aclamada mundialmente por todas las películas que hizo. Ella era una mujer muy hermosa, muy famosa, tenía muchísimos pretendientes, ¿sí? Pero esta mujer se casó 8 veces en su vida, 8 veces, ¿sí? Entonces, si alguien a esta mujer le hubiera hablado de Jesús, de pronto no le habría pasado, no habría tenido todas estas relaciones, sino de pronto hubiera hecho lo correcto y le hubiera entregado su área emocional al Señor, no la hubiera antepuesto el afán de llenar, el afán de sentirse amada, de sentirse querida, no la habría llevado a tantos fracasos matrimoniales, ¿sí? Entonces, hermanos, la idea es que nuestra área emocional siempre la pongamos es en las manos del Señor y Él se encargará, pero no nos desgastemos, no hagamos las cosas en nuestras fuerzas, sino permitámosle a Jesús que sea el que domine nuestra área emocional. El tercer por qué, vamos a ver el tercer por qué Jesús debe transformar nuestras prioridades, lo vamos a leer del versículo 20 al versículo 26, donde ella le dice al Señor: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos,
porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. El tercer por qué nosotros debemos dejar que Jesús transforme nuestras prioridades es porque la adoración a Dios debe ser lo primero en nuestra vida. Esta mujer dice que ellos, los samaritanos, no podían ir al templo a Jerusalén, pues por las diferencias que hay entre ellos. Ellos no pueden ir al templo a Jerusalén a adorar, entonces ellos en Samaria construyeron su propio templo y ellos iban a adorar allí. Pero pues realmente la adoración de esta mujer no era sincera, porque ella no había organizado muchas cosas en su vida. Entonces ella así lo hacía, iba y adoraba de manera religiosa. Su adoración era muerta, ¿sí? Entonces Jesús le quiso mostrar a ella cuando le dice: llegará el día en que no vamos a orar ni en Jerusalén ni en Samaria. O sea, el lugar no determina nuestra adoración, no es el lugar, no es un templo. Nosotros no sabemos cuándo podamos volver a la iglesia, nosotros no sabemos cuándo vayan a volver a abrir los templos, pero eso no tiene por qué determinar nuestra adoración al Señor. Nosotros en nuestra casa podemos hacer un altar de adoración al Señor en cualquier parte, en cualquier momento del día. Aquí dice que llegará el día en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y pienso que ese es el tiempo en el que el Señor está mirando nuestro corazón y nuestra actitud de adoradores. Al cantar, al alabar, al tener un corazón agradecido por todo lo que nos ha dado, porque ha tenido misericordia de nosotros. Pero la adoración no solamente se trata de cantar, de las alabanzas, de adorar. El Señor dice en su palabra que nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, porque esto a Él le agrada, ¿sí? Entonces también una manera de adorar es con nuestra manera de vivir. Y en este tiempo de cuarentena, ¿quién es nuestro prójimo? Nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra mamá, nuestro papá, las personas con las que convivimos en nuestra casa. ¿Cómo los estamos nosotros tratando a ellos? ¿Cómo está siendo nuestra relación con ellos en el día a día? Porque si bien es cierto que tenemos estos medios tecnológicos que nos han facilitado la comunicación con nuestros pastores, que podemos tener un culto online, que podemos tener los tiempos de ayuno, los tiempos de intercesión, los tiempos de oración, los devocionales, y es muy lindo, muy bonito, y le damos muchas gracias a Dios por esto. Pero después de que termina el culto, después de que termina el tiempo de oración, después de que termina el tiempo del ayuno, ¿cómo estamos tratando a nuestra familia? ¿Cómo es nuestro día a día, nuestra relación con ellos? ¿Sí? No olvidemos que con esto nosotros también adoramos y agradamos el corazón de Dios. Amén. Entonces, miren, en estos tiempos el COVID-19 nos ha dejado una gran enseñanza, y lo que les estaba diciendo, nuestra verdadera oración no depende de un templo, sino que lo podemos hacer desde donde nos encontremos en cada casa, ¿sí? Entonces no olvide que la oración también incluye cómo nosotros tratamos a nuestra familia en casa, ¿sí? La palabra dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y estos días de cuarentena, nuestro prójimo es nuestra familia. Tengamos cuidado de cómo tratamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo, con los que nosotros convivimos, porque el Señor también se agrada de eso. Él también se agrada de eso. Y como conclusión, quiero dejarles, hermanos, esto, y es que debemos permitirle a Jesús
que transforme las prioridades en nuestra vida. Jesús transformó las necesidades de esta mujer y a raíz de eso ella pudo transformar su vida. Después de eso ella salió corriendo, ella dice la palabra, ella dejó su cántaro botado y se fue a decirle a todos: miren, este hombre me dijo esto, me dijo cosas que yo no le había dicho, y todos fueron a Jesús y Jesús empezó a enseñar, todos quedaron maravillados cuando Jesús empezó a hablar. O sea, esta mujer pienso que fue la primera mujer evangelista que habla la Biblia. ¿Y por qué? Porque ella transformó sus prioridades. Dejó de preocuparse por lo físico, por lo emocional y decidió entregarle su vida realmente al Señor. En Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Y gracias a Dios, nosotros hacemos parte de ese grupo porque el Señor nos ha salvado. Yo sé. Y si usted de pronto está escuchando esto por primera vez, dele la oportunidad al Señor de que transforme, de que cambie su vida, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Reciba a Cristo en su corazón y dele la oportunidad de que Él sea la prioridad en su vida. El Señor dice en Juan 4:14: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Querida y amada iglesia, solamente Jesús puede satisfacer nuestras necesidades al 100%. Entonces lo voy a invitar a que usted, allí donde está, cierre sus ojos, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que si Él no estaba haciendo la prioridad en nuestra vida, que nos perdone y que se convierta en lo primero para nosotros. Amén. Padre, hoy te queremos dar muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque es agua viva, Dios, como dice acá, como tú le dijiste a esta mujer de Samaria, Dios. Tú eres agua viva para nosotros, Señor. Hoy te damos muchas gracias, Papito Dios, porque tú nos has guardado en medio de esta situación, Señor, porque tu paz está con nosotros, Dios. Hoy yo te pido, Señor, perdón. Te pido perdón si en algún momento tú dejaste de ser la prioridad de nuestra vida, si estábamos afanados por el dinero, por ir a conseguir comida, Señor, si estábamos preocupados por el colegio, preocupados por el trabajo, preocupados por el futuro. Hoy te pido perdón, Señor, y hoy te pido que tú, Señor Jesús, seas la prioridad de nuestra vida, Señor, que tú, Dios, seas lo primero, que te entreguemos toda nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, la financiera, la emocional, la sentimental, Señor. Hoy queremos, Dios, convertirnos en unos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos porque tú eres bueno, Señor, y porque tú hoy nos prometes que tú nos das esa agua viva, Señor, que brotará de nosotros, Señor, para vida eterna, Señor. Y que tú, Padre, estás con nosotros, que tú eres un Dios fiel, Señor. Y no tenemos por qué temer, Señor, porque para los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. Te damos muchas gracias, Señor. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, querida iglesia. Dios los bendiga, Dios los guarde, que el Señor sea propicio en cada uno de sus hogares. Dios los bendiga.